Buenos días a los amigos de Cubanet, soy Marinelli Tremamugno, corresponsal en el Vaticano, y en este momento me encuentro a las afueras de la Plaza San Pedro, en donde se han reunido un grupo bastante numeroso de cubanos para escuchar el Ángelus. Sin embargo, no pudieron entrar a la Plaza San Pedro porque fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad, por la policía italiana, y se mantienen en las, digamos, afueras de la Plaza San Pedro para manifestar su rechazo contra la violación de derechos humanos en Cuba de parte de la dictadura castrocomunista. En este momento el Papa acaba de iniciar el Ángelus, el tradicional Ángelus de los domingos. Los cubanos habían planificado presenciar este importante rezo del Papa. Sin embargo, como les comenté anteriormente, no pudieron entrar. Les quiero mostrar algunas imágenes de lo que está sucediendo en el Vaticano a esta hora. Mientras que ven estas imágenes, el Papa Francisco está dando el rezo desde el balcón tradicional balcón en la Plaza San Pedro, en el edificio apostólico, en donde tradicionalmente realiza el Ángelus los domingos. Los cubanos no pudieron acceder a la plaza y se encuentran en silencio, en señal de protesta, para rechazar este acto de censura, de no haber podido entrar a la plaza para simplemente asistir como cualquier persona que asiste los domingos a presenciar el Ángelus del Papa Francisco. A raíz de esta acción, en donde fueron bloqueados, inició una manifestación espontánea en donde protestan contra la violación de derechos humanos, contra la censura que se vive en la isla, en donde exigen además la liberación de los presos políticos. Me voy a acercar un poco más hacia la manifestación para que vean lo importante y lo numeroso que es el grupo. Aquí fácilmente hay unas 200 personas, tal vez más, todos cubanos que han venido desde diferentes regiones de Italia para solidarizarse con los cubanos en la isla que, tenemos información, están también protestando a esta hora. Y ellos están aquí en señal de silencio, de espalda a la Basílica de San Pedro, rechazando la decisión de la policía italiana de no permitir el ingreso de los cubanos a la Plaza San Pedro. Mientras que ellos están en silencio, el Papa Francisco está haciendo el tradicional Ángelus, todos de espalda, en rechazo de la decisión de no permitir el acceso de las personas que integran esta manifestación a la Plaza San Pedro, que debo explicar que inicialmente no era una manifestación. Ellos venían simplemente a concentrarse en la Plaza San Pedro para escuchar el Ángelus. La manifestación se formó luego de que la policía italiana impidió el acceso a la Plaza San Pedro. Un grupo bastante numeroso. Yo me voy a acercar cada vez más a la plaza para que vean el cerco policial que impide el acceso de los cubanos que se encuentran aquí pacíficamente de espalda a la Basílica de San Pedro, en rechazo de esta medida de impedir el acceso, de censurar a estas personas que simplemente venían a escuchar y a recibir un poco de solidaridad de parte de la Iglesia Católica. Aquí pueden ver el cerco policial, en donde fue impedido el acceso de los cubanos a la plaza, y en fondo pueden ver la Plaza San Pedro y pueden escuchar al Papa Francisco, que en este momento está hablando justamente de la lectura del día
Esto está sucediendo en este momento en el Vaticano. Es la primera vez que un grupo tan numeroso de cubanos se concentraron aquí. Es la primera vez que sucede no solo en el Vaticano, en Italia. Esto es inédito. Italia tradicionalmente ha sido un país que de alguna manera ha sido infiltrado por las fuerzas del régimen castrocomunista, que de alguna manera tienen una red de aliados bien importante aquí en Italia, y es la primera vez que un grupo tan numeroso finalmente se concentra para manifestar sin miedo el rechazo a la violación de derechos humanos en Cuba. Es impresionante. La dictadura italiana y cubana es mundial. Dictadura. Les estoy mostrando cómo se mantienen en silencio. En rechazo de la decisión de la policía italiana de no permitir el acceso de estos cubanos que simplemente venían a concentrarse en la Plaza San Pedro para escuchar el Ángelus del Papa Francisco y de alguna manera manifestar su preocupación por lo que está sucediendo en la isla en cuanto a la violación de derechos humanos. Para las personas que se están conectando en este momento, esta concentración que ven aquí de personas, fácilmente más de 200 personas, están bloqueadas, cercadas por la policía italiana que no permitió el acceso a la Plaza San Pedro. Ellos venían simplemente a escuchar al Papa Francisco, al tradicional Ángelus. Sin embargo, fueron bloqueados, impidieron el acceso a la plaza, y esta acción de la policía italiana, que es quien lleva el control de la Plaza San Pedro, motivó una manifestación espontánea en rechazo de esta censura que ha aplicado lamentablemente, en este caso el gobierno italiano, porque la Plaza San Pedro se encuentra bajo custodia del gobierno italiano, aunque se trata de territorio vaticano. Ellos se mantienen en silencio en rechazo de esta medida que consideran injustificada porque no venían a protestar. La protesta surgió después, siempre pacífica, y en este momento, mientras que ellos se encuentran aquí en silencio, a espaldas de la basílica, el Papa Francisco está hablando en el tradicional Ángelus. Es inédito. Esto que está sucediendo aquí en el Vaticano es inédito. Jamás un grupo tan numeroso de cubanos se había concentrado, y mucho menos en el Vaticano, para manifestar su rechazo en cuanto a la violación de derechos humanos y principalmente pidiendo la liberación de los presos políticos en Cuba. Y para Venezuela también. Efectivamente, también he visto personas de Cuba, de Venezuela, que se han reunido también en apoyo de los cubanos que se encuentran aquí. Es un grupo bien numeroso, es inédito. Sin duda, esto que está sucediendo a las afueras de la Plaza San Pedro es inédito. Un grupo bien numeroso de personas que se encuentran en silencio, de espaldas a la basílica, en rechazo de esta decisión de impedir el acceso a la Plaza San Pedro, simplemente a escuchar, a recibir un poco de solidaridad de parte de la Iglesia Católica en cuanto a la violación de derechos humanos en Cuba. No lo pueden oír porque me encuentro un poco lejos de la plaza, pero en este momento el Papa Francisco está todavía haciendo el Ángelus, por eso ellos se mantienen en silencio.
Han venido personas de diferentes regiones de Italia. Ya meses pasados habían sucedido manifestaciones en diferentes regiones de Italia, pero esta ha sido la más numerosa e importante protesta pacífica de los cubanos que viven aquí en Italia. Es impresionante esta imagen de la basílica, de los cubanos con la basílica detrás. Hay personas de Bolivia, también he visto algunos venezolanos. La nuvola come la Madonna da Monte. ¿Quieres dar unas palabras? No solo Italia, venimos de todas partes. De Estados Unidos también estamos. Me están aclarando que las personas aquí presentes no solamente vienen de regiones italianas, sino que también hay cubanos que vienen desde Estados Unidos especialmente para esta concentración. De hecho, vi por allí a Alex Otaola, que luego voy a intentar conversar con él. Vienen de Alemania, de Francia, me están dando información. Es un número, de verdad es un grupo bastante numeroso. Es impresionante. Voy a caminar en el medio de la manifestación. Yo quisiera que usted, a ver, cuénteme, ¿por qué se encuentra aquí? ¿Usted viene de dónde? Estoy por Cuba, vengo de Miami. Un segundito para ponerle el micrófono. Ajá. Estoy por Cuba, vengo de Miami, vengo por mi pueblo, vengo por pedir libertad para los cubanos, libertad de expresión, no adoctrinamiento de los niños desde que nacen en un sistema comunista, porque no impidan más ser libres y pensar y decidir el destino de la patria, porque los cubanos podamos elegir a nuestro presidente y no nos los tengan que imponer por 62 años. Y nada, por eso estamos aquí y sobre todo quiero explicar, no nos paga la CIA, no los pagamos nosotros, no hay un cubano acá pagado por la CIA, pues esto es lo que le dice el gobierno cubano al pueblo, que todos estamos pagados por la CIA. ¿Usted se esperaba, usted que viene de tan lejos, desde Estados Unidos, tomó un avión transatlántico para estar aquí, ¿usted se esperaba de que no le permitieran entrar a la Plaza San Pedro? No lo pensé y definitivamente es una complicidad grandísima del Papa, lamentablemente, con la izquierda. Esto es obra del sistema cubano, esto es obra de la embajada cubana que preparó esto. Nosotros hemos venido pacíficamente con las banderas cubanas y vestidos de blanco a hacer un acto simbólico y a llamar la atención del Papa para que se ponga del lado del pueblo cubano que está oprimido. Y lamentablemente hemos recibido esto. No nos han dejado entrar. ¿Puede decirme su nombre y apellido? Gerardo Ramis. Muchísimas gracias. Bien, aquí ven entonces un grupo bien numeroso que se encuentra en este momento en la plaza, en las afueras, mejor dicho, de la Plaza San Pedro, luego de que no les permitieran el acceso. Voy a mostrarles, voy a caminar nuevamente en medio de las personas para que vean cuánto es importante esta manifestación. Les voy mostrando, son centenares de personas que se encuentran aquí en silencio, de espaldas a la Basílica de San Pedro, mientras el Papa Francisco hace su tradicional Ángelus. Ellos están de espaldas debido a la decisión de la policía italiana de no permitirles el acceso a la plaza. Inicialmente venían a concentrarse para, de alguna manera, manifestar su preocupación por la violación de derechos humanos en Cuba. Sin embargo, recibieron simplemente un no acceso a la Plaza San Pedro y posteriormente se convirtió en una manifestación pacífica contra esta medida que de alguna manera censura a este grupo de cubanos que no solo vienen desde diferentes regiones de Italia, sino también tengo información de personas que han venido de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Suiza.
Es impresionante, esto nunca había sucedido aquí en el Vaticano, sí se habían realizado algunas concentraciones, pero muchísimo más pequeñas, importantes pero más pequeñas. Es la primera vez en Italia y en el Vaticano que un grupo tan numeroso se reúne para decir no a la violación de derechos humanos en Cuba, no a la censura, pedir la liberación de los presos políticos y la libertad. Y mientras que ellos se encuentran aquí de espalda a la basílica, aquí está el cerco policial que impide el acceso. Es verdad que tradicionalmente en la Plaza San Pedro hay presencia policial, pero no tan numerosa. Este número importante de policías y de vehículos no es normal. Aquí en la plaza evidentemente se encuentran custodiando la manifestación, seguramente para impedir el acceso. El Papa acaba de terminar el Ángelus. Ahora sí no nos vamos a poner preso ni nada de eso. Nada. Ya terminó. Sta breve, non faccio entrare. Imparate. Non salió ni a la ventana. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!
no, caballero, no, no. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Díaz Canel, asesino! ¡Patria y vida! 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 ¡Ahora comunismo! ¡Abajo los Castro! ¡Comunismo! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte al comunismo! Para las personas que se están conectando en este momento, estamos haciendo una transmisión en directa desde las cercanías de la Plaza San Pedro, en donde se encuentran centenares de cubanos que lamentablemente fueron bloqueados, que no les fue permitido entrar a la Plaza San Pedro para presenciar el Ángelus, y esta decisión de la policía italiana de bloquear a estos cubanos motivó esta manifestación pacífica de rechazo a lo que consideran como una acción de censura. Gritan vergüenza por la decisión de la policía de impedir el acceso de este grupo de personas que inicialmente venían simplemente a escuchar el Ángelus del Papa Francisco. Los ánimos están un poco alterados. Aquí pueden ver el cerco policial. Esta presencia tan importante de policías no es común en la Plaza San Pedro. Sí, es un lugar que tradicionalmente está custodiado tanto por la policía italiana como por la Guardia de Finanzas y los cuerpos de seguridad de Italia. Pero este número tan importante impidiendo el acceso es algo fuera de lo normal. Esta presencia, incluso con vehículos, es debido a la presencia de estos cubanos que, repito, vinieron simplemente a escuchar el Ángelus del Papa Francisco, y al ver que era un grupo bastante numeroso, identificados con las banderas de Cuba, no les fue permitido entrar a la Plaza San Pedro. Ya el Papa Francisco dijo sus palabras del Ángelus. Ellos, mientras que el Papa hacía el tradicional Ángelus, se mantuvieron en silencio, de espalda a la Basílica de San Pedro, y al terminar las palabras del Papa iniciaron a gritar consignas, como pueden escuchar en este momento, en defensa de los derechos humanos en Cuba. Nadie nos paga, no somos terroristas. 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 Nadie nos paga. Es inédita esta concentración. Somos hijos de Dios. Todos 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 somos hijos de Dios.
Esto ocurre a las afueras de la Basílica de San Pedro, justo antes de llegar a la Plaza San Pedro, cuando acaba de hacer el tradicional Ángelus el Papa Francisco. Tengo la compañía de Valentina. Ella es una de las personas que ha colaborado en la organización de esta importante concentración. Valentina, ¿nos puedes contar qué fue lo que sucedió esta mañana? Bueno, el problema fue al empezar un mensaje equivocado, muy fuerte, llegado desde el exterior, que ha hecho mal entender la intención de nosotros de orar, de rezar con el Papa y preguntarle al Papa una ayuda para que se pueda restablecer en Cuba una libertad de pensamiento, que es lo más necesario para poder constituir una Cuba de todos, que es lo que todos necesitamos y deseamos, simplemente el más básico el respeto de los derechos humanos. La primera perseguida en Cuba es la Iglesia Católica. Muchísimos sacerdotes, así como participantes de la iglesia, de la parroquia, en este momento están arrestados, limitados en su libertad y en espera de juicio. Eso es algo que no se puede más esconder. ¿De qué se tiene que hablar? La persona no tiene libertad de pensamiento, la persona no tiene libertad de expresión por un pensamiento diferente. Viven persecuciones, represión y violencia. Nosotros queremos paz, queremos la posibilidad de dialogar, queremos la posibilidad de expresar nuestro pensamiento y de confrontarnos para construir un futuro diferente, para que todos los cubanos sean parte y se pueda reconocer en un gobierno justo. Queremos por intervención del Papa para que nos pueda ayudar como padre y como representación de Cristo en la tierra. Gracias, Valentina. Ella es italiana, esposa de un cubano, que son una de las personas que de alguna manera mantienen activa la comunidad, no solo en Roma, en Italia en general. Yo quiero mostrarles lo que está sucediendo en este momento. Sigue la protesta pacífica mientras la policía mantiene custodiada la Plaza San Pedro para impedir que este grupo de cubanos que vinieron a asistir al Ángelus pudieran entrar. Cuba está en la lucha, Francesco, escucha. 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 Cuba está en la lucha. Les voy a mostrar algunos de los mensajes. Aquí piden respeto por los derechos humanos en Cuba, escrito en italiano. También misericordia por el pueblo cubano. Estos eran los mensajes que ellos venían a transmitir en este Ángelus. Sin embargo, no pudieron entrar a la Plaza San Pedro. Un momentico, les hago hablar. ¿Tu nombre, por favor? Sí, yo solo se quería decir, muy importante, muchas gracias por hacer esto por el pueblo de Cuba, y que si ellos nos hubieran dejado entrar, nada de esto hubiera pasado. Todo esto ha sido provocado por la discriminación de ellos, de no dejarnos entrar, y por escuchar a la dictadura, de que nosotros lo que queríamos era hacer violencia y terrorismo. Y a nosotros no nos paga nadie, nosotros estamos aquí con el corazón por el sufrimiento que tiene el pueblo de Cuba, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y es por eso que todavía estamos aquí. No hubiéramos estado aquí si ellos no nos hubieran discriminado. ¿De dónde vienes? De Londres. Yo vengo de Londres. ¿Tienes información de si hubo alguna denuncia o algo que motivara esta acción de la policía? Nosotros no tenemos no podemos decir por seguro porque no tenemos una prueba,
pero estamos seguros de que esa es la manera en que la dictadura cubana opera. Ellos nos tratan de silenciar diciendo que nosotros somos pagados por la mafia de Miami, que somos pagados por la CIA, y aquí nadie nos paga. No somos terroristas, nadie nos paga, no somos terroristas, nadie nos paga, no somos terroristas, nadie. Aquí ven, entonces se mantiene la manifestación. Nadie nos paga, no somos terroristas, nadie nos Que, como les expliqué, se motivó por la decisión de la policía italiana de impedir el acceso a la plaza. Aquí hay cubanos de todas partes del mundo. Yo soy un cubano que se fue de Cuba con 16 años, hoy tengo 32 años y soy ciudadano cubano, alemán, europeo, vivo en Alemania. Y todo esto lo financié con mi propio dinero, o sea, con mi propio trabajo. O sea, compré mi billete, compré mi ticket de avión, mi reserva en un hotel y vine por la causa cubana, porque mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, mis vecinos viven en Cuba y no tuvieron la posibilidad de irse como me pude ir yo de la dictadura cubana. Y por eso estoy aquí. O sea, tenemos que empezar a desmascarar lo que está pasando en Cuba. Esa es la verdad. Gracias. ¿Cómo te sentiste el no poder entrar a la plaza, la decisión? Cuéntame, por favor. Cuando me preguntaron de dónde venía, yo hablo muy bien alemán y yo hablé en alemán y dije que yo venía de Alemania. Me dejaron pasar porque tenía una bandera guardada en la mochila y la saqué ya cuando estaba el Papa hablando, me arrodillé, vino la seguridad, tengo el video, vino la seguridad, me quitaron la bandera con violencia, pero yo me quedé pacíficamente, me quitaron la violencia y me dejaron que me podía quedar ahí, pero ya sin la bandera. Pero yo sí pude entrar a la Plaza de San Pedro. Es decir, no te dejaron abrir la bandera dentro de la Plaza de San Pedro. La bandera, me arrodillé y vinieron y me la arrebataron. Tengo el video, se los puedo hacer llegar para que... ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Felipe Fundora. Muchísimas gracias. Era parte de uno de los 13 cubanos aproximadamente que pudimos entrar. No nos dejaron sacar nuestra bandera, teníamos la seguridad completa atrás. El dirigente de la seguridad me dijo, nosotros sabemos para qué están ustedes aquí. O sea, el Papa Francesco sabía que estamos aquí, sabe que estamos todos aquí, no nos dedicó ni siquiera una sola palabra. Nos sacaron la bandera a la fuerza, muy violentamente. Estaban banderas de Perú, banderas de España, y la nuestra, la cubana de Italia, la cubana marginada completamente en la tierra de Dios. Los cubanos marginados del Vaticano. Esto es una cosa de denuncia, es una cosa absurda. Han marginado al pueblo de Cuba del Vaticano. Hasta ahí llegan las garras de esa dictadura. Hasta ahí llegan las garras del esbirro. ¿Tu nombre, por favor? Colette Rodríguez. ¿Podrías decirme, logras identificar quiénes fueron los funcionarios que los sacaron de la plaza? ¿Cómo estaban vestidos? Eran señores vestidos de civil, elegantes todos, con su cable. A directura estaba el director de la seguridad del Vaticano. Aquí tienen las imágenes. Bueno, luego se las vamos a publicar en la página de Cubanet. Pero efectivamente estoy viendo las imágenes y son las personas de la Gendarmería Vaticana, es la seguridad personal del Papa. Es decir, que esta acción no solamente la ejecutó la policía italiana, sino también los funcionarios de la Gendarmería Vaticana. Dimostra adesso che sei il Papa, esci fuori davanti al popolo cubano, sei qua in piazza a chiedere i diritti umani non abbiamo, la libertà di espressione non abbiamo. Papa Francesco, esce fuori, esce e dimostra che sei il Papa, che rappresenta la Santa Chiesa, esce fuori che sei la vergogna, che non dice la cosa più vergognosa è che sei latino e che sei argentino. Argentina pure, che chiede la libertà argentina. Ma pensa che li bacia in piedi ai terroristi. Que el pueblo cubano vive en prisión, muertos, prisioneros. José Daniel Ferrer está preso, aislado, Permanece con un cartel. torturado. Y este hombre no dice nada por los presos de Cuba, por los presos políticos de nuestro país. No dice nada. Es un sinvergüenza como los dictadores. Es cómplice. 62 anni di comunismo, 62 anni del Castro. Tiene que morir.
Mientras que se mantiene la concentración aquí en las afueras de la Plaza San Pedro, pueden ver que se mantiene el cerco policial que impide de alguna manera la movilización de estas personas hacia la plaza. Esto está sucediendo desde primeras horas de la mañana. Ellos intentaban llegar a la plaza para escuchar el Ángelus. Viva la Chiesa allora! Nella Chiesa non si batte per I diritti umani, per la misericordia! Qua c'è un vero problema e tutti stanno facendo finta di niente! Basta! Vieni fuori, ascoltaci! Vieni fuori! Vergogna! Vogliamo democrazia, Cuba! Vogliamo democrazia! Basta un solo partito, il PCC! Il Partito Comunista di Cuba! Basta! Vogliamo scelta! Vogliamo democrazia per noi! Basta il comunismo! Cuba deve essere libera! Deve avere democrazia e scelta per noi! Basta il comunismo, basta la dittatura! Perché questo è quello che porta alla dittatura! La divisione, opprimere il popolo, questo è che porta alla dittatura! È il comunismo! Basta il comunismo! Non vogliamo il comunismo a Cuba! Non vogliamo la dittatura a Cuba! E il Papa deve riconoscere che in Cuba c'è una dittatura! Perché ti tocca farlo, Papa! Perché tu rappresenti la Chiesa! E questo è il tuo diritto! Per i diritti umani, per tutto il popolo di Cuba! Che siamo qua in nome di tutti i nostri fratelli! Devi uscire fuori qualcosa e dire qualcosa, Papa! Basta di rinchiudere dietro la Chiesa! Esci qualcosa, esci fuori e compri quel tuo dovere! Libertà per i nostri Libertà! Vergüenza! Perché a noi non ci serve che non ci assorbi! Non abbiamo bisogno di gente che sia al potere solo approfittandosi e vivendo una bella vita e prendendo soldi grazie alla sofferenza di tutti i nostri fratelli. Está siendo torturado en Cuba. Libertad para este hombre. Libertad. Libertad. Yo te lo sorbo todos los presos políticos y siendo torturados. Podemos ver cubana que prácticamente fue detenida en ingreso a la plaza del Vaticano. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Esta es la situación a las afueras de la Plaza San Pedro. Se mantienen los cubanos concentrados luego de que la policía italiana y la gendarmería vaticana impidieran el acceso a la Plaza San Pedro. Ellos querían entrar al Ángelus, sin embargo no pudieron, y esta decisión de bloquear el acceso de los cubanos a la plaza motivó esta manifestación pacífica, pero en donde efectivamente hay muchas emociones, los ánimos están bastante alterados, están preocupados por la violación de derechos humanos en la isla y tomaron muy mal esta decisión de la Iglesia Católica, de la policía italiana, de impedir el acceso a la plaza. Yo quisiera aprovechar la ocasión para entrevistar a la señora Carolina. Ella es boliviana y se encuentra aquí en la manifestación. Carolina, quisiera que nos contaras el testimonio de lo que vivió un grupo de bolivianos hace algún tiempo cuando también intentaron entrar, de hecho entraron a la Basílica de San Pedro. Cuéntanos qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Bueno, hace 2 años, el 2018, nos presentamos 17 mujeres de Bérgamo, Milano y Roma acá en el Vaticano. Logramos entrar y el embajador, junto con la secretaria, el embajador del Vaticano de Bolivia, nos mandaron a detener solo por llevar las poleras. Después de 2 horas de detención nos soltaron porque no había ningún delito, pero nos dieron el DASPO. Hoy nuevamente estoy acá apoyando a los hermanos cubanos en contra del comunismo y también estoy la abrogación de la ley 1386, que es la ley comunista que lleva a los bolivianos directo al comunismo, le quita toda la libertad de expresión y todos los bienes. Muchísimas gracias, Carolina, una activista de Bolivia,
que también está bastante preocupada por lo que está sucediendo en su país y vino en apoyo y solidaridad del pueblo cubano que había convocado esta concentración pacífica con motivo del Ángelus del Papa Francisco. Totalmente inédita esta concentración, a pesar de que ya hace bastante que terminó el Ángelus, que tradicionalmente se lleva a cabo a las 12 del mediodía. Ellos se mantienen en protesta pacífica, en rechazo a la decisión de la policía italiana de impedir el acceso a la plaza. En la manifestación estuvo presente Alex Otaola. Estoy tratando de ubicarlo para entrevistarlo para Cubanet, sin embargo no lo veo, pero él estuvo presente desde tempranas horas de la mañana. Vino desde Estados Unidos para acompañar a los cubanos que se concentraron. Como les comenté anteriormente, aquí hay cubanos que vienen no solamente de diferentes regiones italianas, sino también de diferentes países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra e incluso de Estados Unidos. Centenares de cubanos se reunieron esta mañana, este domingo, para protestar pacíficamente contra la violación de derechos humanos en Cuba. Y con esta imagen, en donde vemos que todavía se mantiene el cerco policial que impide a los cubanos acceder a la Plaza San Pedro, con esta imagen me despido. Soy Marinela Extremamugno, corresponsal de Cubanet en el Vaticano e Italia. Gracias por seguir La Directa.